¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Montesillo, actualmente estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica en la División de Ingenierías Campus Aeropuerto Salamanca. Por esta ocasión les voy a estar hablando sobre el tema de un proyecto que se está desarrollando en los últimos meses, que tiene como título Implementación de enfriamiento líquido en proyectores portátiles. Bueno, los proyectores son instrumentos que permiten proyectar información de diferentes aparatos electrónicos, tales como el de la pantalla de un celular, tableta electrónica, laptop, etc., en una superficie más grande para compartirla ante el público. Por lo tanto, para lograr una buena calidad de visualización y a su vez mejorar la eficiencia de disipación de calor del proyector, es importante mantener el motor de luz a una temperatura de operación permisible. Bueno, tenemos una clasificación para los proyectores según su tecnología con la que operen, y se divide en tres. La primera de ellas es la tecnología DLP, Digital Light Processing, que es básicamente esa tecnología que integra un chip DMD formado por millones de pequeños espejos que contienen eh, o consiguen, mejor dicho, captar la imagen de la fuente de iluminación para posteriormente poder observar correctamente las imágenes o videos que se estén proyectando hacia el público. La segunda tecnología que se utiliza mucho en los proyectores es la LCD, Liquid Crystal Display, que a diferencia del anterior, en su estructura se encuentran tres paneles de cristal líquido de cada color primario, como lo es el rojo, verde y el azul. Estos paneles lo que hacen es filtrar la luz capturada, dejando pasar los elementos y así generar una amplia gama de colores. La última tecnología es la LCOS, Liquid Crystal on Silicon, y se considera una especie híbrido entre la tecnología de LCD y DLP. De esta manera combinan tanto los procesos de transmisión como de reflexión de la luz que incorporan que lo incorporan mediante un cristal con líquido, y este filtra la luz hacia el espacio donde se tenga que visualizar las imágenes o videos. Bueno, la tecnología DLP se desarrolló mediante la compañía de Texas Instruments, que fue la primera en desarrollar este tipo de tecnología. Y bueno, aquí nos habla de un poquito de la descripción. Nos menciona que un proyector DLP funciona con la tecnología que ellos mismos desarrollaron, DLP, Digital Light Processing, creada por Texas Instruments a mediados de los 80. Esta tecnología se ha venido utilizando en, en estas últimas décadas en todo tipo de pantallas y displays, así como en diferentes ámbitos en los cuales se aplica, tales como lo es en la industrial, en la medicina, que en este caso se empezó a comercializar en en videoproyección desde finales de los 90. Y bueno, en la primera imagen que se encuentra en la parte superior izquierda, nos muestra lo que es el proceso óptico de la luz. Se comienza con el LED azul, con el LED verde y finalmente termina con el LED rojo, en donde se combinan estos tres haces de luz y pasan a través de diferentes espejos y filtros para posteriormente obtener una imagen definida con los colores que caracterizan a la imagen o al video que se está reproduciendo en el proyector. En la imagen de abajo se muestra lo que es la tecnología DLP, en el que incluye un chip DMD con, con casi 8.000 millones de elementos. Cabe mencionar que los elementos de microespejos dependen de la especificación que se requiera para un determinado pico proyector. Las imágenes que están en la parte superior derecha
y inferior muestran lo que son los componentes de un motor de luz. En la imagen de arriba nos muestra un ejemplo de los componentes de un motor de luz, que son básicamente los típicos, como lo es un chip DLP, que se encuentra detrás del disipador de calor que se muestra en la imagen. Después está lo que es el cable flexible con una memoria de flasheo. En la parte de atrás se muestra la iluminación óptica, que es el cuerpo principal en donde se realiza el proceso óptico. Y en la parte de al fondo del motor de luz se muestra la iluminación LED, que son básicamente la instalación de los tres LEDs, azul, rojo y verde. De igual manera, estos LEDs están compuestos por un disipador de calor que se encuentra detrás de se encuentran situados detrás de los LEDs. Y finalmente está el lente de proyección. En la imagen de abajo se muestra lo que es el motor de luz seccionado, en donde se muestran los LEDs RGB y los lentes de colimación. Después nos topamos con el espejo de dicroicos. Posteriormente está el lente de proyección, el DLP Picochip. Después está el prisma R-TIR, que es básicamente el que se encarga de fusionar los haces de luz y transmitirlos posteriormente hacia el lente de proyección. Después nos topamos con el espejo plegable y después el lente de los relés de los lentes. Es un conjunto con el espejo precable. Y por último se encuentra lo que viene siendo el conjunto de LEDs de ojo de mosca, que este conjunto se le llama usualmente como filtro óptico, en donde su principal función es ir filtrando por diferentes espejos los haces de luz y posteriormente terminar con un, con un haz total que el cual va a caracterizar a la imagen o video que se esté reproduciendo. En esta diapositiva se muestra lo que es el módulo de proyector LifeCrafter AM Display 3010 de segunda generación, que básicamente es el que se eligió para introducir enfriamiento líquido. Cabe mencionar que este proyector está conformado por un motor de luz que incluye iluminación LED RGB y un chip DMD de 1280 por 720p, capaz de reproducir 300 lúmenes. Y bueno, para calcular el flujo de calor a disipar en los componentes del proyector, se hizo una investigación en el estado del arte y una investigación en los datasheets de los componentes que constituyen el motor de luz. Y ahí se encontró con algunas especificaciones donde nos dicen que la potencia a disipar de los LEDs se calcula mediante la resta o la diferencia de la potencia eléctrica menos la potencia óptica, donde la potencia eléctrica se calcula mediante la multiplicación del voltaje por la corriente que se esté suministrando al LED en este caso. Y la potencia óptica es la eficiencia del LED por la potencia eléctrica, que previamente se calcula mediante la multiplicación del voltaje por la corriente, tal como se muestra en la ecuación que está al inicio, que sería una simplificación del voltaje por corriente menos la potencia mediante la potencia óptica, menos la potencia óptica, perdón. Y bueno, una vez consultando los voltajes óptimos y corrientes óptimos de cada LED, tanto del azul, verde y rojo,
se, se obtuvieron los flujos de calor. Cabe mencionar que en esta ecuación que se muestra al inicio, vamos a tener un flujo de calor en watts y nuestro interés es tenerlo sobre este flujo de calor esté aplicado en una superficie. Por lo tanto, se consultó los diferentes tipos de LEDs que constituyen al motor de luz y tiene una dimensión de contacto con la superficie de 3.7 por 3.9 milímetros. Por lo tanto, cuando se terminaba de hacer el cálculo de la potencia a disipar, lo dividíamos entre el área de contacto de cada LED. Una vez teniendo esta división, se tendría los resultados correctos del flujo de calor a disipar en cada uno de los LEDs. Por lo tanto, del cálculo se obtuvo un flujo de calor para el LED azul de 180.312 watts sobre metro cuadrado. Para el flujo de calor del LED verde se obtuvo un flujo de calor de 208.933 watts sobre metro cuadrado. Y por último, para el flujo de calor a disipar del LED rojo, se obtuvo un total de 160.083 watts sobre metro cuadrado. Y estas son las condiciones que se van a proponer o a poner en la simulación numérica que en diapositivas siguientes se va a estar hablando. Entonces, para determinar el flujo de calor a disipar en el chip DMD, que es otro parámetro o dispositivo importante que se tiene que enfriar correctamente para tener una buena visualización de imagen en el proyector. Bueno, para este caso vamos a necesitar una suma de la potencia eléctrica consumida más la potencia de iluminación, donde la potencia eléctrica se supone a 0.1 watts, como lo indica en las especificaciones del chip DMD. Sin embargo, la potencia de iluminación se tiene que calcular mediante el producto de la eficacia espectral, que en este caso se supone de 300 lúmenes para la luz proyectada, como se indicaba en las especificaciones anteriormente ya mencionadas. Se va a multiplicar por la constante de conversión, que igualmente en el datasheet del chip DMD 3010 nos dice que se calcula mediante la suposición de la constante de 0.00266 watts sobre lumen. Por lo tanto, teniendo la potencia eléctrica, que en este caso es 0.1, más la multiplicación de la constante de conversión por la eficacia espectral entre el área de contacto entre la superficie, tenemos un flujo total del chip DMD de 28.195 watts sobre metro cuadrado. Una vez teniendo los flujos de calor, tanto en los LEDs RGB como en el chip DMD, vamos a proceder a explicar un poco sobre el material de la placa de circuito impreso PCB, por sus siglas en inglés, para posteriormente utilizar este material en la simulación y obtener datos correctos. De igual manera, consultando el estado del arte y el datasheets de los LEDs, se encontró con este tipo de tecnología que utilizan usualmente los LEDs, que es la tecnología de sustrato IMS, Insulated Metal Substrate, que está compuesta por tres capas: una capa de cobre, una capa de material dieléctrico y una base de metal, ya sea aluminio o cobre. En este caso, se utilizó esa tecnología para la simulación, en donde se tomaron los valores óptimos para la primera capa, que es la de circuito, la primera capa de la línea de circuito, que es de cobre. Se tomó un espesor de 35 micrómetros
Posteriormente se tomó un espesor de 100 micrómetros para la capa dieléctrica y por último se tomó un espesor de 1.5 milímetros de, de la base del sustrato y se tomó aluminio como material de trabajo. Para su modelación del, del enfriamiento se utilizó algunas simplificaciones. Como se muestra en la figura de la izquierda, es un diagrama de los componentes que, que constituyen al motor de luz. Se puede observar dónde están ubicados los LEDs rojo y verde, el chip DMD, el LED azul y los materiales de interfaz térmica. Este material de interfaz térmica es sumamente importante, ya que en el estado del arte se ha reportado que si no se incluye este material de interfaz térmica entre el sustrato y el disipador de calor, podemos obtener determinado error en las simulaciones y en la experimentación cuando se utilizan LEDs como dispositivos para enfriar, ya que si omitimos este material de interfaz térmica, vamos a tener una película de aire y esta película de aire va a funcionar o va a actuar como si fuera un aislante térmico, el cual no va a transmitir el calor como nosotros quisiéramos del LED hacia el disipador de calor. Y en la figura de la derecha se muestra el diagrama esquemático de la composición de la PCB con el material de interfaz térmica. Como se muestra en esta imagen, comenzamos con la instalación de LED en el sustrato de metal. Comenzamos con la capa de cobre, después con la capa de material eléctrico y finalizamos con el sustrato de aluminio. Sin embargo, aquí también se añadió la capa de material de interfaz térmica y por último el disipador de calor. Y bueno, para el diseño de los disipadores de calor propuestos en condiciones de frontera, se emplearon mini canales y mini aletas en las superficies de contacto de los LEDs y del chip de MD. En la figura de la izquierda se muestra el disipador de calor con mini canales. Se utilizaron 10 mini canales en las zonas de contacto el, entre los LEDs y el dispositivo de microespejos, que es el chip de MD. Se utilizaron, como ya se mencionó, 10 canales en donde interactúan estos componentes del motor de luz. De igual manera, se utilizaron mini aletas en las mismas superficies de contacto entre los LEDs y el chip de MD. Cabe mencionar que la finalidad de este disipador de calor fue cubrir con los componentes del motor de luz, cubrirlos completamente y introducirle, pues, valga la redundancia, el líquido o el refrigerante. En este caso se utilizó agua como fluido refrigerante, pero se pueden utilizar otros refrigerantes que sean amigables con el medio ambiente. Y en la figura de la derecha tenemos las condiciones de frontera empleadas para la simulación numérica. En la figura que está en la parte superior nos muestra dónde está ubicada la zona de entrada del fluido, que están mostradas con flechas blancas. Y se muestra un poquito más arriba la aplicación del flujo de calor del LED azul, LED verde y del LED rojo. Se muestran los sustratos IMS y el disipador de calor. En la figura de abajo se muestra la salida del fluido, que están situadas o indicadas con flechas amarillas, en donde se propone a la salida la condición de frontera como con una presión de 0 manométricamente. Y entonces, eh, al final,
del disipador de calor se muestra el material de interfaz térmica, donde es aplicado el flujo de calor del chip de AMD. Una vez introducidos los datos en nuestra simulación numérica, estos fueron los resultados obtenidos, de los cuales se varió el número de Reynolds en la entrada y se realizó la medición entre las zonas de contacto del flujo de calor y del sustrato para cada LED. En la figura de la izquierda se muestra la variación del número de Reynolds con la temperatura del LED azul, teniendo como máximo un valor de 317.5 aproximadamente, con un número de Reynolds de 200, y obteniendo un valor mínimo de temperatura de 313.5 en 1200 en el número de Reynolds. Posteriormente, para el LED verde tenemos una temperatura máxima de 313.7 aproximadamente a un número de Reynolds de 200, con un valor mínimo de 1200 Reynolds, que constituye una temperatura de 311.5. Después, con el LED rojo, perdón, tenemos una temperatura máxima de 318.2 a 200, a 200 de valor de número de Reynolds, con un valor mínimo de 315 a un valor de número de Reynolds de 1200. Cabe mencionar que la variación del número de Reynolds en la entrada fue de 200 a 1000 a 1200. Y por último se muestra la gráfica del número de Reynolds en la entrada, de variación del número de Reynolds en la entrada con la temperatura máxima medida en la superficie de contacto del chip DMD, teniendo como un valor máximo a 200 números de Reynolds, constituye un valor de 305.2 Kelvin, y teniendo un valor eh, mínimo de 304.2 a un número de Reynolds de 1200. También se midió la caída de presión en los disipadores de calor, tanto en mini aletas como en mini canales, teniendo así una reducción del 10% al utilizar el disipador de calor con mini aletas, lo cual es sumamente importante para reducir el costo de bombeo del fluido y evitar que el disipador y el sistema de refrigeración sea pues sí, elevado el costo. De aquí podemos concluir que tanto el disipador, tanto la temperatura medida en los diferentes superficies de contacto donde se emplea el flujo de calor, tenemos que la temperatura del disipador de calor con mini aletas y la temperatura medida con el disipador con mini canales prácticamente es el mismo, como se puede notar en las gráficas. Y esto se debe a que principalmente el fenómeno de transferencia de calor para LEDs está altamente ligado con el material de sustrato. En este caso, como se utilizó el material o la tecnología IMS, esto nos indica que el principal, el principal causante de que el comportamiento de la temperatura sea básicamente el mismo independientemente del disipador de calor al ser utilizado, es básicamente el- la tecnología que se esté utilizando para disipar o para incluir los LEDs. Y esto es algo notorio debido a que diversos investigadores han llegado a la misma conclusión. Sin embargo, se han propuesto recientemente diferentes tecnologías que están a base de materiales cerámicos, en el cual su comportamiento térmico en disipación de LEDs se reduce significativamente a comparación con las tecnologías que ya se han estado estudiando.
Bueno, entonces en la figura de la derecha se muestran los contornos de temperatura a un número de Reynolds de 400, en donde se puede observar que se tiene una distribución uniforme en el material de sustrato IMS. Cabe mencionar que se muestra un punto, digamos, con una concentración de alta temperatura en el LED verde. Y esto se debe a que el LED verde, al poseer características superiores a los demás LEDs, se tiene que disipa mayor energía. Entonces es por eso que se muestra un punto caliente en la superficie del material de sustrato, debido a que tiene una mejor potencia óptica que los demás LEDs. Y bueno, como conclusiones, tenemos que independientemente del disipador de calor, eh, al utilizar y empleando enfriamiento líquido, básicamente la temperatura máxima se comporta de- de la misma manera, lo que resultó también temperaturas inferiores a los 318 Kelvin, las cuales se encuentran por debajo de las estipuladas por el fabricante. Y esto indica que el método de refrigeración cumple con los requisitos térmicos de operación que el fabricante postula en sus datasheets de los LEDs. De igual manera, las temperaturas máximas que fueron determinadas sobre el TIM, donde se sitúa el chip DMD, resultaron pues ser inferiores a los 305 Kelvin, cumpliendo con las temperaturas de operación permisibles que el fabricante establece para el chip DMD. Los resultados para la geometría del disipador con mini aletas muestran que la caída de presión resultó pues 10% inferior en comparación con la geometría con mini canales, incluyendo que el disipador de calor con mini aletas es un gran candidato para ser utilizado en el enfriamiento del motor de luz del pico proyector de LP Lightcrafter Display 3010 EMB de segunda generación.